A lo mejor tenemos como punto de partida, lo que decía Monse, lo que vemos y observamos de nuestros maestros. Tenemos que entender que los maestros están haciendo su mejor esfuerzo. Nadie les enseñó, nadie nos enseñó a trabajar en línea, a trabajar a distancia. Si no nos ponemos en el lugar del alumno, no podemos comprender por qué el alumno no entrega las tareas. Y hemos llegado a la conclusión todos de que las actividades tienen que ser concretas, tienen que ser innovadoras, tienen que ser divertidas, tienen que ser llamativas, tienen que ser con los elementos que tiene en su contexto el niño y de acuerdo a su edad. Ya no puedo utilizar las mismas dinámicas ni mecánicas que he estado haciendo a lo largo por los siglos de los siglos. Amén. Tendría yo que cambiar y modificar mi esquema sobre cómo deben ser las planeaciones y cómo desarrollar lo que son las clases. Para ello, en el siguiente punto, les voy a compartir. A ver si me permite esto. No me lo permite. Ok. Muy bien. Bueno, algo así más o menos. Tenemos que nuestra enseñanza de las matemáticas, de acuerdo al enfoque de la asignatura, establecen todos los programas de estudio, es el aprendizaje por problemas. Es decir, todo lo tengo que problematizar. Yo no puedo iniciar una clase si no le presento una situación problemática a mis alumnos. Ahora bien, existen 3 tipos de problemas. Un primer problema se refiere a una situación del maestro o del profesor. ¿Qué quiere decir esto de la situación del maestro o del profesor? Fíjense que el otro día estaba yendo en el parque y me topé con esto. O sea, les estoy contando una historia a mis alumnos de algo que me ocurrió a mí como maestro. Yo tengo ese problema y yo necesito solucionarlo. Y para ello yo les voy a pedir la ayuda a ustedes, mis alumnos. Vamos a hacerlo. ¿De qué manera podemos solucionarlo? ¿Sí? Esta es una situación personal de empatía. Una segunda problemática es una situación a una tercera persona. ¿Qué quiere decir a una tercera persona? Bueno, fíjense que mi primo, mi tío, mi abuelito, la maestra de otra escuela, un niño, el vecino, o sea, es una tercera persona. El niño no lo conoce, no conoce a esa persona en la cual le resultó el problema. Y entonces él va a observar que existe una problemática de esa tercera persona y va a buscar la necesidad de poder resolver dicho problema. Y la tercera y última situación problemática, y a mi juicio la más importante,
es que el niño es el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, o en cierta manera al niño, le pasa esa situación problemática, ¿sí? Él es resultado de ese problema. Tienes en tu mesa 3 tapas azules, 3 tapas rojas. En total, ¿cuántas tienes? Si a esas 6 tapas tú les quitas una roja y una azul, ¿cuántas tapas te quedan? Estoy problematizando, pero el niño es el centro del problema, ¿sí? Y aquí están las diferencias entre los 3 tipos de situaciones problemáticas. Desafortunadamente, como maestros, solamente usamos una o abusamos de la situación de una tercera persona. A Pedrito, María tenía un terreno que el cartero llegó y, o sea, siempre hacemos un problema de una tercera persona, que no está mal, pero abusar de una situación resulta ser aburrido, resulta ser monótono. De ahí el por qué tenemos que estar trabajando y mezclando a cada una de estas situaciones. Ahora bien, ¿en qué momentos y en qué situaciones vamos o podemos trabajar nuestras situaciones problemáticas? Supongamos Supongamos que en esta línea tengamos nuestra planeación. Vayamos a desarrollar nuestra clase. Aquí sería el inicio de la clase. Sería el... Aquí sería el inicio de la clase, aquí sería el desarrollo y aquí sería nuestro cierre de la clase. Muy bien. Entonces nosotros como profesores tendemos a que nuestro inicio sea una persona o la problemática sea una persona conocida. ¿Por qué? Acuérdense que el origen de las matemáticas y el origen de la geometría que hemos estado observando y analizando tiene que generar un interés, tiene que generar una motivación. Por lo tanto, la problemática que yo voy a trabajar al inicio de mi clase tiene que ser una situación problemática de una persona conocida, para que el niño genere un interés, genere un clic o un gancho, para que el alumno le tenga un sentido a lo que es y no desde el principio nosotros perdamos a nuestros niños. Esta situación conocida debe implicar el interés por parte del niño, una situación real. Es decir, yo no puedo hablar de pavos reales, no puedo hablar de aviones, no puedo hablar si el contexto del niño
no está preparado o no está dispuesto para ello. De aquí viene la parte contextual. Pero sobre todo, en este inicio debe representar un reto. Debo retar al alumno, ¿sí? Breve, conciso, de interés, pero un reto, donde el niño ponga en juego lo que sabe. Aquí voy a poner en juego lo que sabe el estudiante, nuestros niños, como lo sepa hacer. Aquí no es si está bien o está mal. No podemos calificar con un 5 desde el inicio de nuestra clase, porque se supone que es el rescate de los conocimientos previos. Pero precisamente en este vínculo entre el inicio y el desarrollo hay un apartado que se llama conflicto cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde nuestros alumnos reconocen que eso que sabían ya no es cierto o ya no es real. Y entonces el alumno te va a preguntar, en esta transición, maestro, entonces, ¿cómo se hace? Esto es lo que tenemos que buscar en nuestros alumnos. Que nos pregunte, maestro, entonces, ¿cómo se hace? Y con eso ya los tenemos. Porque ya despertaron su interés y decir, oye, no era así como yo pensaba. Y ya les estoy motivando hacia el nuevo tema, que ese es el desarrollo. Aquí en el desarrollo voy a trabajar mi tema. Y solamente en el desarrollo tengo mis 5 minutos de fama. ¿Por qué? Porque es en el momento donde voy a explicar, donde yo entro como maestro a poner las piezas del rompecabezas, donde se genera lo que se le conoce como conocimiento nuevo. Es decir, en este preciso momento del desarrollo, si mi desarrollo tiene 20 minutos, 5 de esos 20 minutos va a ser mi intervención. Yo no voy a explicar nada en el inicio y no voy a explicar nada en el cierre. Y eso es algo que observé en las planeaciones, que desde el inicio ya están directamente al tema, ya van explicando el tema. Y eso no se hace así en matemáticas. Matemáticas es pura situación problemática. Y hasta que el niño tenga este conflicto cognitivo y te diga, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Es cuando entran nuestros 5 minutos de fama y empezamos a explicar de qué manera se realiza. Y esto se refiere al conocimiento nuevo. ¿Cuándo pasamos al desarrollo, del desarrollo al cierre de la clase? Cuando el alumno debe demostrar lo que aprendió. ¿Sí? Debe demostrar el alumno lo que aprendió en mi desarrollo del tema. Es decir, mi logro del propósito de mi clase. Si mi propósito de la clase es que el alumno trace figuras geométricas, en el cierre de la clase el alumno debe de demostrar lo que aprendió sobre el trazado de figuras geométricas. No puedo hacer mi cierre, van a jugar papa caliente, o sea, esa es la estrategia, pero ¿qué va a demostrar el alumno? Si yo no demuestro en el cierre lo que aprendí,
entonces mi cierre está mal, no estamos concluyendo nuestra clase. Y muchos cometen este error de no cerrar su clase. Y un cierre de clase no es otra tarea, no es otra actividad, sino lo que tenemos que hacer es que el alumno demuestre lo que aprendió en una situación. Perdón. Y aquí nuestra situación tiene que ser, nuestra situación problemática, tiene que ser el niño como problema. Y es lo que les decía en un principio. En el inicio, el problema es del maestro, es de una situación conocida de interés y que implica un reto. En el desarrollo es el tema y el problema es de una situación a una tercera persona. Puede ser el juego, puede ser el libro de texto del alumno, puede ser algo relacionado al tema en una tercera persona. Pero en el cierre, la situación problemática tiene que ser para el niño. El niño es el problema, el niño tiene el problema de una situación de su vida. Y de ahí entonces es que el alumno va a demostrar lo que aprendió. Y todo este proceso de enseñanza-aprendizaje es el enfoque de la asignatura de matemáticas. Ahora bien, en nuestra planeación tenemos considerado tiempos, es decir, un tiempo específico para el inicio de la clase, un tiempo para nuestro desarrollo de la clase, un tiempo específico para nuestro cierre de la clase, etcétera, ¿no? Pero aquí el detalle es cómo voy a reconocer cuándo voy a cambiar del inicio al desarrollo, del desarrollo al cierre. Aquí no tiene que ver nada con mi reloj. ¿Cuándo voy a cambiar del inicio al desarrollo? Cuando existe algo que se llama una curva del interés. ¿Cuál sería esta curva del interés? Bueno, planteo la situación de la clase, los alumnos están en el conflicto cognitivo, empiezan a reconocer que no es como ellos pensaban, y específicamente en el pico de esta curva del interés, ahí debo hacer mi cambio. Porque si yo sigo esperando, la curva va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y cada vez que esté bajando, los niños ya se fastidiaron, ya se aburrieron, ya no quieren escucharte, ya no quieren participar. No sé si les ha pasado cuando han estado dando sus clases, que cuando se pasan del tiempo, ya se pierde ese interés. Entonces, a eso tenemos que dedicarnos. No es porque ya dieron 10 minutos, voy a cambiar. O porque ya son 5 minutos, los niños ya terminaron, pero tengo que esperar a que sean los 10. No. Yo tengo que estar monitoreando los intereses de mis alumnos y de qué manera los voy a la transición de lo que es este trabajo. Hasta este momento, ¿existe alguna duda con respecto a lo que debe ser una planeación de matemáticas? ¿Nadie? ¿Alguna duda?
Ok. ¿Puedo borrar? Ya le De hicieron ninguna screenshot. manera. Ya le hicieron screenshot entonces. Ok. ¿Qué pasa ahora en tiempo de pandemia? ¿Cómo cambia esta situación? Tenemos nuestra clase, pero a la vez tenemos otras microclases. Y aquí le podemos llamar nuestras clases a partir de nuestra planeación, una clase síncrona y asíncrona. Y eso es lo que tenemos que considerar cuando nosotros planeemos. ¿A qué le vamos a llamar síncrona y a qué le vamos a llamar asíncrona? Y aquí viene esta división. Ponemos acá que va a ser nuestro inicio, aquí nuestro desarrollo y aquí nuestro cierre de clase. Muy bien. En el inicio de nuestra clase tiene que ser igual una situación real, breve, divertida y concreta. Y aquí voy a poner pues mi idea de mi situación. No sé, puede ser un video de YouTube, puede ser una lectura de algo, puede ser un recorte de periódico, puede ser una plataforma virtual, puede ser un juego de rescate de conocimientos previos, etcétera, ¿no? Esta es mi planeación. Ahora bien, si yo me voy a conectar, si yo voy a hacer una clase por Facebook, por YouTube, por Google Meet, etcétera, ¿qué actividades voy a hacer de manera síncrona? Es decir, que todos participemos de eso. Es decir, voy a partir de un video de algo. Ok, entonces voy a poner el video en nuestra clase síncrona o previamente a nuestra clase síncrona. Les mando el link para que vean en su casa aparte el video y cuando nos juntemos analizamos el video, socializamos lo que hizo o hacemos una pizarra digital así como esta. Pero si los niños no se pueden conectar o los niños quieren reforzar fuera de clase, ¿qué van a hacer? Entonces se los voy a imprimir. Entonces les voy a mandar la plantilla. O les voy a mandar el cuadernillo con las instrucciones de lo que van a hacer. Y otro detalle, cuando ustedes hagan instrucciones, pongan los ejemplos, pongan una captura de pantalla. Si van a hacer papiroflexia y van a ir doblando las hojas, pues vayan poniendo las capturas de pantalla o las imágenes de cómo debe ir quedando ese producto que van a estar haciendo. Es decir, que en el producto o en el material asíncrono, que en este caso serían los cuadernillos, pues tendría que ser, digamos, como un instructivo que dé seguimiento o que vaya explicando paso a paso
lo que el niño va a hacer. Porque si lo dejamos a interpretación del papá, o como están las instrucciones en el libro, no lo van a entender. Y no porque no sepan, sino porque no son maestros. Y eso es lo que tenemos que considerar, que nuestros padres de familia no son maestros y necesitan una explicación sobre ello. Viene el desarrollo. Acuérdense que el desarrollo es una situación, problema, donde yo voy a desarrollar mi tema, o el qué voy a desarrollar, qué voy a enseñar. Y aquí igual viene la parte del problema, en ubicación en un formato, en un cuadro, etcétera. Si yo voy a socializar ese formato de manera síncrona, ¿con qué programa lo voy a socializar? Es decir, yo lo puedo socializar en un PowerPoint o lo puedo socializar en un vínculo de Drive o lo puedo socializar con Pixie o en Canvas, etcétera. O sea, eso ya no, yo voy a decidir cómo voy a socializar y cómo voy a hacer este tema. Ahora, de manera asíncrona, yo tengo que remarcarle al niño el tema. Si se lo puedo poner en un cuadro, en una estrella, un niño con una manita así señalando algo importante, que el niño sepa que la explicación que se daría en ese cuadernillo es relevante y que le va a permitir poder continuar con los demás ejercicios que se le marca. Porque no es solamente mandar la actividad o mandar la tarea, le tengo que explicar. En el cuadernillo tiene que ser lo más explícito posible. Y aquí en el tema, pues debe haber un producto, que es el producto del conocimiento. Es decir, que aquí el alumno va a poner en práctica y va a poner en juego lo que yo le estoy enseñando en esa clase. Y en mi cierre viene la demostración. Y aquí entra las habilidades que ustedes han investigado en geometría, las habilidades de demostración o las tareas de demostración. ¿Y por qué de demostración? Porque el niño, como su nombre lo indica, va a demostrar lo que aprendió. ¿Y qué debe demostrar? Bajo una situación real, regresamos a las situaciones reales. Situación real, disculpen por la ortografía, pero es que es complicado escribir en una pizarra digital. En una situación real, lo que aprendió. Entonces ahora tú eres un cocinero y vas a construir o vas a hornear un pastel en forma de cilindro. Vas a hornear un pastel en forma de prisma rectangular con estas medidas. Y entonces el niño en su papel de cocinero va a armar y va a construir y va a hornear su pastel de acuerdo a la forma que se va a trabajar. Ok, esa es la situación del cierre. Si yo voy a hacer mi clase síncrona, ¿cómo voy a socializar la presentación de ese pastel? Ok, entonces cada uno con su gorrito de chef va a presentar su pastel. No, pues mi pastel tiene forma de pirámide cuadrangular. ¿Por qué? Porque todas sus caras son triangulares y entonces él lo está explicando y lo está demostrando. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, a lo mejor lo hace en vivo, lo puede hacer en un video, en un audio, lo puede hacer en un programa
que suba su evidencia. Ahora, en forma síncrona con el cuadernillo. A lo mejor yo les doy la medida o a lo mejor yo les doy la plantilla. Yo les doy la instrucción y su construcción. De tal manera que el alumno pueda hacerlo desde casa. Y fíjense, este sistema que vemos en pantalla responde a todas las necesidades que ustedes han estado mencionando en sus observaciones. Es decir, ¿por qué hay niños que se conectan y tienen mejores resultados que los que no se conectan? No, miren, es la misma planeación. Si se dan cuenta, es la misma planeación, nada más que está considerado para trabajar de manera síncrona y para trabajar de manera asíncrona, pero la planeación es la misma. Es el mismo contenido. Es lo que el alumno va a demostrar. A diferencia de la pantalla anterior que les había comentado, que se lleva todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al enfoque de la asignatura, estas actividades tienen que ser breves, tienen que ser concretas, al grano. Elabora esto, haz esto, y así lo vamos a hacer, y así lo vamos a construir. Vamos a jugar esto, juega con tu papá, juega con tu hermanito, haz esto, lanza una moneda, vamos. Entonces, esa es la parte de las instrucciones que podemos hacer de manera síncrona en nuestros cuadernillos. Y lo que les decían a la mayoría de los compañeros es que si van a usar material, que el material esté disponible previo al trabajo a entregar. Para que después no estemos buscando dónde lo van a encontrar, de qué manera, cómo va a ser, etc. En conclusión, este ejercicio de planeación, vamos a hacer nuestro plan de acuerdo a la metodología de enseñanza de las matemáticas, de aquí hasta acá. Sin embargo, este plan base, si yo voy a trabajar con grupo de WhatsApp, por videollamada, por clase de Facebook, tengo que hacer mi adaptación a esto. Y si además voy a trabajar con mi cuadernillo, tengo que hacer mi adaptación de esto. Por lo consiguiente, no son tres planes diferentes, sino que es una adaptación, porque este de manera síncrona hay un material. ¿Cuál es el material? Todo el material digital y virtual que el alumno va a interactuar. ¿Y cuál sería el material de la síncrona? Pues todo lo que está en el cuadernillo. Que cuando ya esté listo el cuadernillo, está integrado en ese cuadernillo de una vez todas las actividades, las fotos, las capturas de pantalla, cómo va a ir elaborando cada uno de los pasos y los procedimientos del mismo. Pero el plan base va a ser este. Y esto es lo que vamos a ir dándole seguimiento. Hasta este momento, ¿alguna duda? Ok. ¿Puedo borrar? ¿Ya le hicieron un screenshot? Ok. Finalizamos con lo siguiente. Nuevamente, mi clase.
Pero ahora vamos a trabajar con lo que es, o lo que es el propósito. ¿Cómo es el propósito de la clase? La pregunta es, ¿qué voy a hacer? Está en el ejemplo de la planeación. Aquí al final se los puse. ¿Sí? El qué y el cómo. El qué es mi tema que voy a desarrollar. Y el cómo es mi estrategia o condición de calidad. ¿Qué quiere decir esto de condición de calidad? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a presentar? Y obviamente aquí, antes del qué, del tema, empezamos con el verbo. Muy bien. El inicio debe cumplir una tercera parte de mi propósito. El desarrollo, 2/3 partes del propósito. Y mi cierre debe cumplir en su totalidad mi propósito. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo voy avanzando en mi inicio, desarrollo y cierre, va a ir subiendo mi nivel de complejidad. No puedo empezar con un inicio más fuerte o más difícil que mi desarrollo y un desarrollo más fuerte y más difícil que mi cierre. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que trabajar. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo voy a ver en mi tema figuras geométricas, específicamente vamos a poner nombre, y número de lados. Y la estrategia, vamos a ponerle rompecabezas. Okay. Yo voy a partir de las figuras de rompecabezas, voy a armar figuras geométricas. ¿Sí? Voy a describirlas. Mi propósito de la sesión, parece que empezamos con la leyenda que el alumno. Ahora bien, después de la palabra que el alumno, sigue el verbo. ¿Sí? Va a identificar, conocer, representar, medir, evaluar, diagnosticar. ¿Qué va a hacer el alumno? Acá yo tengo que revisar el nivel taxonómico, ver mi tabla de taxonomías. Decir, ¿qué va a hacer el alumno? ¿Va a trazar? ¿Va a representar? ¿Va a dibujar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a identificar? Si es repaso, ¿va a reconocer? Porque si es por primera vez que va a ver ese tema, entonces es conocer. Pero si es repaso, entonces sería reconocer. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que ese tema ya lo vieron. Entonces, y vamos a ver que es que el alumno reconozca. Entonces, que el alumno reconozca, aquí está el verbo, el nombre
y número de lados de figuras geométricas a través del armado de rompecabezas. Y fíjense, ya está mi verbo, que es reconocer. Está mi tema, nombre y número de lados. No se ve. Y está mi cómo. El nexo para mí cómo es esta palabra a través. Aquí está el verbo y aquí está mi qué. A ver, voy a irme al grupo porque hay quien se está uniendo. Muy bien. Entonces, que el alumno reconozca el nombre y número del lado de las figuras geométricas a través del armado de un rompecabezas. Muy bien. Si yo en mi inicio de clase ya le pido de que arme un rompecabezas, estoy yendo mal. ¿Por qué? Porque se supone que al final el alumno debe demostrar esto. O sea, prácticamente con eso yo tengo mi cierre. ¿Sí? Que el alumno me diga el nombre y el número de lado de las figuras geométricas que están en su rompecabezas. Entonces, a lo mejor yo creo una dinámica aquí en mi inicio de puzzle, por ejemplo. No sé si es con una Z o con dos Zetas, ahí sí tengo la duda. Pero el puzzle es un rompecabezas, o Tepis, no sé, hay muchas páginas en internet que me pueden ayudar a hacer un rompecabezas. Y le hago un screenshot o en el mismo puzzle que el niño juegue. Vamos a jugar rompecabezas. Hacemos una dinámica de juego de rompecabezas, si es en línea, o les pongo una captura de pantalla si es mi cuadernillo, y entonces viene el rescate del conocimiento previo. Como está cayendo las figuras del Tetris, y vamos a suponer que viene el Tetris de esta manera, y me queda un hueco, ¿no? Y yo le digo al niño, bueno, elige de las siguientes figuras, ¿cuál le correspondería a este? Entonces yo le pongo una así, yo le pongo uno así, yo le pongo uno así, como una estrellita, etcétera, ¿no? Le voy poniendo diferentes figuras y el niño va a identificar cuál le corresponde y entonces qué nombre tiene. Si yo quiero ponerle un nivel de complejidad más alto, pues se lo pongo acostado. Y él va a decir, no, no cabe porque está muy ancho. Sí, pero si la viramos, ya queda. Entonces aquí viene el conflicto cognitivo. ¿Sí? Aquí viene el conflicto. Que no es como él lo está viendo, sino que yo giro o al girar esta figura, cambia de forma y ya pueda entrar en este rompecabezas. Y entonces, ¿cuántos lados tiene? Y empiezo con la descripción. Es la figura que yo voy a poner acá, ¿cuántos lados debe de tener? Y entonces empezamos con las características. ¿Y cómo se llama esta? Y si hubiese yo elegido esta, ¿cómo se llama? Y si yo hubiese elegido esta, ¿cómo se llama? ¿Sí? Y vean cómo vamos interactuando. Pero maestro, ¿y cómo lo voy a hacer en el cuadernillo? De igual manera. Ve cuestionando todas las posibilidades que se pueden hacer. Subo el nivel de complejidad en el desarrollo. Ya identifico una sola figura. Ahora a lo mejor viene un formato, una tabla en donde el alumno clasifique el nombre, su dibujo, cuántos lados tiene y si soy
muy ducho cuántos vértices y cuántas, bueno, sí, cuántos vértices y cuántos lados tiene. ¿Sí? El dibujo, su nombre, lados y vértices. Este es el tema. El alumno va a aprender cómo se llama, cómo se dibuja, cuántos lados y cuántos vértices. Y yo diseño mi estrategia. Y para el cierre, ¿qué voy a hacer en el cierre? Pues mi propósito. Rompecabezas. Y ahora sí, yo le doy diferentes piezas. ¿Sí? Hay programas en donde el alumno con las piezas va arrastrando y va formando diferentes piezas, o yo lo puedo crear. Hay varias plataformas donde yo puedo crear mis propios juegos. Y en el cuadernillo, maestro, bueno, yo les doy un material recortable anexo, donde le doy la silueta de lo que debe de formar y las figuras que va a recortar y va a pegar. Y el alumno me va a entregar el cuadernillo con las figuras ya pegadas y con el nombre y todo lo demás. Ah, entonces va a reconocer la figura, el nombre de la figura, número de lados. Entonces, por ejemplo, si al final va a armar un robot, yo le pongo, ¿qué parte del robot es esta figura? Ah, pues su brazo. ¿Qué parte del robot es esta figura? Ah, pues su cabeza. ¿Cómo se llama esa figura? Entonces, esos cuestionamientos que le voy a hacer en el cuadernillo, pues van a ser igual con respecto a la planeación, como si fuese una clase real. Y con esto, evito esa diferenciación entre los que tienen internet y los que no tienen internet, porque es la misma planeación, pero ajustada en las diferentes características que tienen los niños.